Amén, gloria al Señor. Muchas gracias por apoyarnos esta noche. Siempre es una bendición a ver todos ustedes y siempre es una bendición a predicar la palabra de Dios. Yo quiero hablar esta noche, predicar esta noche sobre el dominio, sobre el dominio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios dio a ellos dominio sobre toda la creación. Pero este dominio fue forfeited. Help me, Dorian. Forfeited. Forfeit. Perdida, ok. Pero el dominio fue perdida por la desobediencia de Adán y Eva. Están conmigo esta noche. Pero nosotros como creyentes, seguidores de Jesucristo, Dios nos ha dado dominio y nosotros debemos vivir en dominio. ¿Están conmigo? La pregunta es, ¿cómo vamos a establecer dominio en nuestras vidas? Porque es verdad que solo nosotros somos los hijos y las hijas de Dios. Eso solo no va a establecer el dominio. Nosotros necesitamos caminar en dominio esta noche. Amén. Vamos a empezar con Marcos 9. Vamos a leer 17 y 18 primero. Y después vamos a seguir a 25 a 29. 17 y 18 primero. Y vamos a seguir a 29. Amén. Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te ha traído mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado, no poner juntos, lo han dejado mudo. Donde quiera que se encuentra el espíritu, lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que sacan ese espíritu, pero no han podido. Vamos a seguir a 25. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó y hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús les contestó: a esta clase de demonios solamente se pueden expulsar por medio de la oración. Y en inglés y en la Reina Valera también dice y ayuna. Oración y ayunar. Amén. Padre Dios, te damos toda gloria, Señor. Te damos toda honra, Señor, esta noche, Señor. Te pido tu bendición, tu gracia, tu misericordia, Señor. Te pido la unción del Espíritu Santo, Señor. Yo no tengo confianza en esta carne, pero sí tengo confianza en el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma control de este servicio en este momento. Te pido, Señor, que tocas cada uno de nosotros esta noche y que ninguno de nosotros despedimos de este lugar el mismo que entramos. Te damos toda gloria, toda honra en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. Vamos
empezar con el costo de no estar preparado. El costo de no estar preparado. Nosotros necesitamos conocer que como cristianos, nosotros tenemos la autoridad y tenemos el dominio de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros necesitamos aprender a vivir en dominio. Nosotros como cristianos, donde nosotros vamos, llevamos el reino de Dios. ¿Están conmigo? Donde hay un cristiano, debe ser el Espíritu de Dios. Yo me acuerdo cuando yo me entregué a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo era un nuevo convierto y yo no entendí esto, pero yo estaba trabajando en el centro de El Paso y cada día o casi cada día nosotros salimos para almorzar. Y después que yo entregué a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hay personas que viven en la calle. Aquí hay personas también que viven en la calle, y a veces nosotros decimos que esas personas a veces son demoniados, llenos de demonios. ¿Están conmigo esta noche? Entonces yo, después que yo entregué a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo siempre fui con unos amigos a almorzar, y siempre enfrente de el lugar post office, la oficina postal, así se dice, correo, oficina de correo, siempre enfrente una persona de los calles. Y antes que yo entregué a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nosotros pasamos enfrente de Él y nada. Pero después que yo entregué a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y yo no estoy diciendo que yo tengo poder, pero Cristo viviendo adentro de mí, cuando nosotros pasamos, este señor que estaba viviendo en las calles, él empezó a ladrar como un perro, solo a mí. Y yo estaba sorprendido, y mis amigos, ¿qué está pasando? No estaba ladrando a ellos, solo estaba ladrando a mí. Y es porque cuando nosotros entregamos a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios empieza a vivir en nosotros. Entonces los demonios pueden conocer cuando el reino de Dios está cerca de ellos. ¿Están conmigo? Nosotros necesitamos conocer que necesitamos establecer dominio en nuestras vidas. Lucas 19, sana a los enfermos que haya allí, y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo debemos llevar el Espíritu de Dios con nosotros. Debemos establecer la presencia de Dios en cualquier lugar donde vamos. El Espíritu de Dios vive adentro de nosotros, entonces nosotros llevamos el reino de Dios con nosotros. Nosotros como cristianos necesitamos establecer dominio en nuestras vidas. Cuando nosotros proclamamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros estamos diciendo que somos ejemplo de un cristiano. Y muchos de nosotros no gustamos eso. Pero si nosotros proclamamos a Jesucristo como Señor y Salvador, todos nos van a ver a nosotros y van a examinar nuestras vidas. Muchos que dicen que no creen en Cristo Jesús, siempre dicen, si te ven hacer algo que ellos no gustan o algo así, siempre dicen,
y usted dice que es un cristiano. ¿Por qué? Porque conocen que un cristiano debe ser un ejemplo. ¿Están conmigo? Por eso muchas veces nosotros no queremos proclamar Jesucristo, porque no queremos que nadie se va a examinar nuestras vidas, que nadie va a decir nada de nosotros. Pero nosotros como cristianos debemos ser preparados, debemos establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Marcos 9, 17 y 18, uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te ha traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra el espíritu, lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca y rechina los dientes y se queda tieso. Y he pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. No estaban preparados. Este Señor conoció que los discípulos caminaban, eran discípulos de Jesucristo, y trajo su hijo a los discípulos porque Él creyó que ellos podían sanarlo, pero no estaban preparados. Entonces nosotros, para estar preparados, nosotros necesitamos entender que es dominio, Dios dice que el dominio es el derecho para reinar, el derecho para gobernar, vamos a decirlo así, el derecho para gobernar. Génesis 1:26. Entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Josué 1:3. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les dará toda la tierra donde ustedes pongan el pie. Nosotros necesitamos entender que Dios nos ha dado dominio. Dominio. El dominio fue cuando Adán y Eva pecaron. Ellos cayeron en pecado y ellos cancelaron ese dominio. Pero nosotros como creyentes en Jesucristo, nosotros debemos vivir en dominio. Entonces, ¿quién va a determinar el dominio que nosotros vamos a mostrar? ¿Quién va a determinar el dominio que nosotros vamos a mostrar? Nosotros mismos. Si nosotros no estamos preparados, si nosotros no caminamos en Cristo Jesús, no vamos a tener dominio. Nosotros debemos mostrar el dominio de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha dado el poder y la autoridad para caminar en dominio. Pero nosotros podemos perder ese dominio. Nosotros ya sabemos que si andamos en desobediencia, perdemos ese dominio. Gracias. Tengan cuidado, 8:11. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejan de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les
he ordenado hoy. Si nosotros no caminamos o no vivimos en obediencia, nosotros podemos perder ese dominio que Dios nos ha dado como creyentes. Pero muchas veces no es que nosotros no estamos caminando en obediencia, muchas veces es simplemente que nosotros no entendemos la autoridad que Dios nos ha dado. Que nosotros no entendemos. Nosotros muchas veces tenemos temor, tenemos miedo, tenemos miedo del demonio, de espíritus malos. Pero nosotros necesitamos entender como creyentes, como hijos y hijas de Dios, que nosotros debemos caminar en la autoridad y el dominio del Espíritu Santo. ¿Qué es su experiencia hoy? ¿Qué es su experiencia hoy? ¿Su experiencia es el mismo que lees en la palabra de Dios o es algo diferente? Muchas veces nosotros leemos las promesas de Dios y tenemos dudas porque estamos diciendo, eso no es mi experiencia. Pero no es nuestra experiencia porque nosotros no entendemos la autoridad de Dios, no entendemos el dominio que Dios nos ha dado. Cuando nosotros entendemos el dominio que Dios nos ha dado, no estoy diciendo que no vamos a tener problemas, pero vamos a establecer el dominio de Dios y vamos a tener las experiencias que nosotros leemos en la palabra de Dios. Vamos a tener dominio en nuestras relaciones, vamos a tener dominio en nuestras finanzas, vamos a tener dominio en nuestro ministerio, vamos a ser fructíferos. Nosotros podemos orar por los enfermos y Dios los puede sanar. Nosotros podemos tener favor con Dios y con el hombre. Cuando nosotros entendemos la autoridad y el dominio que Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros fallamos a caminar en dominio, nosotros empezamos a aprender o decir, pues esta es la vida normal. Y un dicho que me odia, si Dios quiere. Dios sí quiere. Dios sí quiere que nosotros tenemos dominio en nuestras finanzas. Dios sí quiere que nosotros tenemos un ministerio poderoso. Dios sí quiere que nosotros somos fructíferos. Dios sí quiere que cuando nosotros oramos por los enfermos, que Dios los sana. Dios sí quiere que nosotros tenemos favor con Dios y el hombre. Pero cuando nosotros no caminamos en ese dominio, nosotros decimos, pues eso es el normal. En nuestro texto, el hombre estaba diciendo, yo trajo mi hijo a sus discípulos y ellos no pudieron sacarlo. Ellos no pudieron sacarlo. Entonces nosotros, si Dios quiere. Dios sí quiere. Dios sí quiere liberar, Dios sí quiere sanar. ¿Están conmigo? Entonces el dominio es nosotros viviendo en fe, clamando la palabra de Dios. Cuando algo no está en línea con la palabra de Dios, eso no es aceptable para un cristiano. Necesitamos llegar a ese punto cuando tenemos problemas y no podemos salir de esos problemas y sentimos deprimidos. Nosotros necesitamos decir, ya basta, esto no es aceptable. Porque muchas veces nosotros decimos, así está la vida. Es el voluntad de Dios que yo batallo sobre todo mi vida.
es el sacrificio que yo tengo que hacer. Eso es una mentira. Nosotros necesitamos saber que Dios quiere que nosotros andamos en autoridad. ¿Están conmigo? Cuando nosotros no cambiamos o pensamos que Dios quiere que me sufre, que eso va a ser nuestra experiencia y nunca vamos a luchar para todo que Dios tiene para nosotros. Amén. Números 33, 55 y 56. Y si ustedes no expulsan a los habitantes del país, los que se quedan ahí les molestarán como una astilla y en el ojo o como espinas en el cuerpo cuando ustedes se instalen en el país. Entonces yo haré con ustedes lo que pensaba hacer con ellos. Nosotros necesitamos recordar que el Antiguo Testamento es una imagen de la vida espiritual. Cuando nosotros no expulsamos los demonios, no expulsamos los enemigos de Dios, nosotros no vamos a tener dominio, nosotros no vamos a tener victoria. ¿Están conmigo? Entonces, cuando nosotros no estamos preparados, nosotros dejamos ese dominio. En nuestro texto, este Señor necesitaba un milagro y Él estaba esperando a los discípulos a ayudarlo, pero los discípulos no estaban preparados. Gloria al Señor. Entonces seguimos haciendo la pregunta. La pregunta es, ¿por qué no es mi experiencia que yo estoy caminando en dominio en mi vida? ¿Por qué es mi experiencia que yo no tengo dominio en mi vida? Los discípulos fueron honestos y ellos estaban disponibles a preguntar. Él pregunta, Marcos 9:28. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Nosotros necesitamos, si nosotros no, la experiencia de nosotros no es dominio, no es caminar en autoridad, nosotros necesitamos preguntar, ¿por qué? Son las promesas de Dios. Dios quiere bendecirme, Dios quiere sanarme, Dios quiere ayudarme. ¿Por qué eso no es mi experiencia? ¿Por qué no tengo victoria en mi vida? Cristianos que no van a examinar ellos mismos, que no tienen preguntas, son cristianos que nunca van a crecer. Si su experiencia no es lo que lees en la palabra de Dios, tú tienes que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero muchas veces nosotros no queremos preguntar porque tenemos temor, tenemos miedo, amén. Nosotros no queremos ser vulnerables. Entonces no preguntamos y seguimos viviendo así, sin dominio. O a veces nosotros tenemos orgullo. No queremos aparecer que nosotros no sabemos qué está pasando, no sabemos cómo vivir para Cristo. Los discípulos preguntan a Cristo Jesús porque ellos reconocen que ellos
la experiencia que ellos tenieron con este Señor trayendo su hijo no era aceptable. No era aceptable. Ellos estaban preguntando por qué nosotros no podemos expulsar ese demonio. Entonces nosotros necesitamos preguntar esa pregunta: ¿por qué no estamos caminando en dominio en nuestras vidas? Entonces, ¿cómo vamos a ganar dominio en nuestras vidas? Marcos 9:29. Y Jesús les contestó: a esta clase de demonios solamente se puede expulsar por medio de la oración y ayuno. Yo no sé por qué no lo pusieron ahí. Entonces, ¿qué es oración? Oración, estar conectado con Dios, conectado con Dios. Oración es nosotros conectando con Dios. Oración es nosotros practicando nuestra fe. Nuestra fe. Cuando nosotros oramos, nosotros debemos orar con autoridad, con victoria. ¿Están conmigo? Si estás saliendo de su tiempo de oración y estás deprimido, algo no está bueno. Nosotros necesitamos saber que oración es nosotros conectando con Dios. Y si vamos a establecer dominio en nuestras vidas, nosotros necesitamos ser conectados con Dios. Y ayunar. Ayunar es una disciplina espiritual. Es una disciplina espiritual. Nosotros estamos enfocando en Dios y nosotros estamos negando esta carne. Amén. Conectando con Dios y negando este carne. Y cuando nosotros estamos conectados y negamos el carne, nosotros vamos a tener dominio y la autoridad que Dios tiene para nosotros. Nosotros necesitamos ser preparados. Ninguno de nosotros gustamos ayunar. ¿Estoy mintiendo? No gustamos ayunar. Pero cuando nosotros ayunamos, estamos negando esta carne y estamos conectando más con Dios. Y cuando nosotros estamos conectados con Dios, nosotros podemos caminar, nosotros podemos mostrar autoridad, nosotros podemos mostrar dominio en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Dios ha establecido su autoridad, su dominio, para que nosotros podamos caminar en esa autoridad y ese dominio. Algo menos de eso no es aceptable. No es aceptable. Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Nosotros tenemos dominio. Entonces, ¿qué es la bendición de dominio? ¿Qué es la bendición de dominio? Si nosotros caminamos en dominio, nosotros podemos, cuando nosotros tenemos la experiencia de dominio en nuestras vidas, es un punto de nuestras vidas que nosotros podemos recordar en el futuro. En el futuro. Yo me acuerdo cuando mi hija mayor solo era yo, Marina y mi hija mayor, y ella se puso muy enferma. Y llevamos al hospital y ellos
trataron, daron medicamentos y nosotros quedamos en la hospital por 2-3 días con ella. Se mejoró poquito. Nosotros lo regresamos a la casa y todavía con un fiebre alto, y yo estaba ya cansado. Dios, tú dices, si yo clamo su nombre sobre mi hija, que tú vas a sanarlo. Enséñame qué está pasando, Señor. Enséñame qué está pasando. ¿Por qué no está sanando mi hija? Enséñame qué está pasando. Y yo me puse a orar, a clamar a Dios, a buscar de Dios. Y Dios me enseñó. La dueña de la casa donde nosotros vivimos era una bruja. En real, era una bruja. Cuando el día llegaba, cuando ella iba a venir para colectar la renta, cuando nosotros pudimos sentir, cuando ella entró a la comunidad o a la calle donde nosotros vivimos, siempre podemos sentir el espíritu de ella. Navarro va a llegar. Y llegó. Y ella nos dio un stuffy, ¿cómo se dice? Un animal, un peluche grande. Dio a mi hija un peluche grande. Y yo estaba orando, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hija no se sana? ¿Qué está pasando? Y Dios me enseñó, es ese peluche. Tú puedes creerlo o no puedes creerlo, pero Dios me enseñó. Inmediatamente yo agarró ese peluche, lo saqué y yo empezó a romperlo y lo puso en la basura, y inmediatamente quebró el fiebre de mi hija. Dominio. Y cuando nosotros tenemos esas experiencias de dominio, nos va a ayudar en el futuro de nuestras vidas. Cuando nosotros establecemos este dominio, no estoy diciendo que no vamos a batallar, porque vamos a batallar y vamos a tener dudas, pero estoy diciendo, cuando nosotros establecemos dominio así, en el futuro nosotros podemos recordar esos tiempos y decir, no, eso no va a pasar. Esto no es aceptable. Nosotros vamos a establecer dominio. Entonces, las batallas que luchamos hoy van a ayudarnos cómo vamos a responder en el futuro. ¿Están conmigo? También el dominio que nosotros tenemos va a ser una bendición para otros. Lucas 10:17, los 72 regresaron muy contentos diciendo, Señor, hasta los dominios nos obedecieron en tu nombre. Fueron a proclamar el reino de Dios y Dios los usó. Ellos establecieron dominio, hasta los demonios lo obedecieron. Están conmigo esta noche. Cuando personas pueden ver que tú tienes dominio, va a ayudar a ellos para cambiar las circunstancias de sus vidas. Cuando nosotros tomamos dominio, otras personas van a recibir el beneficio que nosotros tomamos ese dominio y van a aprender también. Están conmigo. Hechos 3:6-8. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. En el acto cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. No nomás caminando con ellos, brincando. Ni yo puedo brincar porque tengo miedo que mi rodilla va a fallar. Amén, gloria al Señor. Brincando. Dominio. Cuando nosotros vivimos en dominio, vamos a ayudar a alguien más. ¿Están conmigo? Y ese dominio nos va a ayudar a ser fructíferos también cuando nosotros estamos testificando de Dios. Nuestras palabras van a tener poder. Van a tener poder. Es algo poderoso cuando tú empiezas a testificar a alguien y puedes ver el cara de ellos cambiar. El cara de ellos cambiar. Puedes verlo. El otro semana cuando salimos con el pastor Patrick Saris, fuimos a las calles y hablando con personas, empezaron, no querían escuchar nada de Dios, pero hablando con ellos, con dominio, pudiste ver los caras cambiar. Que Dios pudo hacer algo. Nosotros somos más de conquistadores en Cristo Jesús. Nosotros somos más de conquistadores en Cristo Jesús y nosotros debemos vivir en esa autoridad en Cristo Jesús. Marcos 16, 15 a 18. Y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncian a todos la buena noticia. El que cree y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no cree será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si beben algo venenoso no los hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces Jesucristo dice que nosotros debemos andar en autoridad y dominio. ¿Están conmigo? Nos ha dado autoridad espiritual y nosotros necesitamos aprender cómo usar esa autoridad espiritual sobre personas que están enfermos, sobre su situación financiera, sobre su duda, sobre sus ansiedades. Nosotros podemos caminar en autoridad. ¿Están conmigo? No estoy diciendo que no vamos a tener problemas, pero estoy diciendo que nosotros podemos ser conquistadores en esta vida, que nosotros podemos sobrevivir esos problemas que llegan a nuestras vidas. ¿Están conmigo? Pero nos va a salir sin oración y ayunar. Amén. Gloria al Señor. Quiero todo rostro inclinado, todo cerrado. Muchas gracias.